Bienvenidos, estimados estudiantes del Colegio Verde Rec, a esta nuestra primera clase del segundo bimestre. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema las notas al margen en los reportajes escritos. Veamos, analicemos esta infografía, ¿no? Esta imagen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay algunas preguntas, ¿no? Empieza con una pregunta esta infografía. Dice, ¿qué deudas están pendientes en este bicentenario? Como ustedes saben, al inicio de la plataforma hemos hablado del bicentenario, de las cosas positivas que tenemos como país, pero también los retos que tenemos que afrontar, ¿no? Y que no hemos resuelto. Por ejemplo, en esta infografía se nos menciona el tema de pobreza y extrema pobreza. Si ustedes se dan cuenta, hay una bolita de color celeste que habla de la pobreza y hay una bolita un poco más oscura, un poco azul, que habla de la extrema pobreza. Y vamos a ver que en la infografía hay diferentes departamentos del Perú donde se está estableciendo, ¿no? Cuáles son el porcentaje de la población que se encuentra en el nivel de pobreza o extrema pobreza. Vamos a darnos cuenta que Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, eh, son, digamos, los departamentos donde más se puede notar este tema de la pobreza y la extrema pobreza. No solo eso, vamos a notar también que un aspecto que se da en Loreto dice, solo 18 médicos, enfermeras y obstetras por cada 10.000 habitantes. Entonces nos damos cuenta que aquí una problemática que se presenta es la falta del personal médico calificado, ¿no? Esta pandemia ha demostrado con mucha precisión cómo, ¿no? Nuestro país no ha resuelto ese problema en el campo de la salud. Otra problemática que se puede analizar de la infografía es aquella que nos habla de que el 67% de la población limeña de jóvenes entre los 14 y 29 años son informales. ¿Qué quiere decir esto? Que no cuentan con un trabajo formal, ¿no? Es decir, digamos, no tienen acceso a un trabajo formal con un salario mensual, con derechos laborales, ¿no? Que le permitan subsistir y tener un buen nivel de vida. Otro aspecto que también es una problemática que debemos de enfrentar es el tema de lo que sucede en Cusco, ¿no? El 84% de la población de hogares no tienen acceso a Internet, ¿no? O sea, algunos no tienen, no solo no tienen acceso a Internet, incluso carecen de los elementos tecnológicos necesarios para que los chicos puedan desarrollar sus clases ahora en este contexto virtual. Entonces, si nos damos cuenta en la infografía, se nos está revelando, se nos está mostrando con mucha, eh, con mucha precisión cuáles son esos problemas que tenemos que afrontar como país en cara a este bicentenario. Veamos. Y vamos a analizar el siguiente reportaje con el que hemos empezado, que habla sobre justamente este tema de los retos y desafíos del desarrollo sostenible rumbo al bicentenario. ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Qué cosas tenemos que resolver previamente, ¿no? En este contexto del bicentenario? Entonces vamos a hacer un análisis del texto y vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que nos ayuda a encontrar las notas al margen o a redactar las notas al margen es la técnica del subrayado. Es decir, yo me apoyo de subrayado para poder identificar las ideas más importantes del párrafo y a partir de esas ideas importantes poder plantear una nota al margen, que como bien sabemos es una palabra o una frase bastante corta, bastante resumida y sintetizada. ¿Ok? Leamos el primer párrafo, dice, ¿no? La expresión del Perú, la expresión el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, atribuida erróneamente a Antonio Raimondi, ha sido usada como la representación de un país con una riqueza natural muy grande y una desigualdad social aún mayor. Entonces nos están hablando ya de este tema de esta contraposición, ¿no? Que si bien tenemos una riqueza natural, ¿no? Que nos ha permitido desarrollarnos como nación, como contraparte tenemos el problema de la desigualdad. Y continúa, ¿no? Al inicio de su vida republicana, la minería se alzó como uno de los pilares económicos más fuertes. Posteriormente, el guano, la pesquería, los hidrocarburos, todos auges basados en actividades extractivas, no llegaron a ser ese salvavidas que el Perú esperaba. Entonces, si nos damos cuenta en todo el párrafo, se está precisando esta idea
de la desigualdad, ¿no? Que a pesar de todo el desarrollo económico que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, todavía el tema de desigualdad es un tema recurrente, es una problemática no resuelta. Y por eso, en la nota al margen, nosotros vamos a ubicar esta palabra desigualdad. Por eso se llama nota al margen, porque va al margen del párrafo. ¿Ok? Y profesora, ¿por qué va esa palabra? ¿Podría yo colocar un resumen? No, porque la nota al margen se caracteriza por ser una palabra o una frase bastante sintetizada, bastante concisa, bastante breve. Entonces no podríamos colocar todo de un resumen o de repente colocar de repente un sumillado, ¿no? Esa es la característica de la nota al margen. Veamos el segundo párrafo, dice. Hoy, casi 200 años después, debemos analizar el pasado e intentar despejar un camino hacia el futuro con una visión distinta, holística, sostenible e inclusiva, reconociendo los vacíos que tenemos como nación y los retos que tenemos en el campo de la salud, educación y economía. Entonces nos damos cuenta que en este segundo párrafo nos están diciendo que han pasado 200 años, pero hay que plantearnos, ¿no?, retos para dar cara al futuro. Entonces nos están hablando qué cosas tenemos que resolver. Entonces ahí nuestra nota al margen serían los retos y el futuro, ¿no? O sea, qué nos espera como país? Y en el tercer párrafo dice, ¿no? La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 puso al descubierto las falencias de un sistema de salud débil, tanto en la capacidad de infraestructura, el campo logístico y en el nivel de calificación del personal médico. Entonces, en todo este párrafo están hablando sobre el tema de la situación del sector salud. ¿Cómo está? ¿Cómo está el sector salud? ¿Qué problemas tiene? Entonces vamos a ver que hay falencias en el sistema de salud, ¿no? Entonces vemos que aquí hay 3 párrafos y hemos colocado 3 notas al margen de estos párrafos. Pero así como hemos hecho ese trabajo, también tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, si yo colocara al costado del párrafo, ¿no? Por ejemplo, en este párrafo nos describen que nuestro país tiene muchas riquezas, pero también existen problemas. Yo lo podría hacer, pero obviamente esto no sería una nota al margen, sería un resumen o un sumillado, más no sería una nota al margen, ¿no? Entonces hay que distinguir la diferencia que existe de la nota al margen con otro tipo de anotaciones que se pueden hacer al margen de un texto. Lo mismo en este segundo ejemplo, ¿no? Vemos que también hay una descripción, ¿no? Un resumen del segundo párrafo. Y lo mismo en este tercer caso. Entonces vamos a darnos cuenta que tenemos que evitar este tipo de notas cuando nos solicitan notas al margen. ¿Está bien? Entonces hay que evitar, si nos están solicitando notas al margen, tiene que ser una frase o una palabra concisa que resuma y sintetice la idea del párrafo. Muy bien. Y recordar este aspecto importante, ¿no? Recordemos que las notas al margen son anotaciones concisas del texto al margen de cada uno de los párrafos. Es claro, corto y conciso, ¿no? Y se expresa en una palabra o frase breve. Pueden ser notas como origen, características, causas, efectos, o puede ser una frase, ¿no? Como la desigualdad, las falencias en el sistema de la salud, ¿no? Como hemos visto, que hay un pequeño ejemplo, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, que nos hablan de la anorexia y la bulimia, son 2 trastornos relacionados con el comer, de consecuencias devastadoras para quienes lo padecen. Vamos a ver que aquí nos están definiendo tanto la anorexia y la bulimia. Y vamos a ver que en el segundo párrafo dice, ¿no? En general, la anorexia, la bulimia, comparte características comunes, depresión. Entonces nos están hablando de las características de este tipo de trastornos. Les colocamos características. ¿Se dan cuenta? Las notas al margen tienen esa característica. Son palabras concisas, breves, que resumen y sintetizan los párrafos. Bien, espero que haya sido de la comprensión de todos. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.